buenas noches. Estamos en nuestra reunión de familia y qué chévere poder reunirnos de esta manera. Gracias por volver a conectarse. De nuevo, un saludo especial para las madres en su mes. El día domingo celebramos el Día de las Madres y pues espero que la hayan pasado bien y que sigan celebrando, que esto no se acaba. Entonces queremos celebrar con ustedes el mes completo. Es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con sus hijos en esta cuarentena. Sabemos que hay madres solteras, que hay madres que sus hijos también están sufriendo en diferentes situaciones o con diferentes situaciones. Entonces, un gran abrazo para las madres, un gran abrazo de consuelo, un gran abrazo de ánimo. Bueno, en nuestra reunión de familia seguimos hablando de Dios con nosotros. Es lo que comenzamos hace varias semanas y la verdad es que para nosotros, creo que para varios de nosotros, es muy especial esto de que Dios está con nosotros. Dios, Jesús, el Espíritu Santo, cada uno de ellos está en nosotros y con nosotros. Esperamos que en esta cuarentena hayas podido crecer o hayamos podido crecer todos nosotros en este entendimiento. Y con el ánimo precisamente de seguir creciendo, estamos estudiando Mateo, seguimos estudiando Mateo, que habla precisamente de esto. Estas 2 semanas anteriores hemos visto 2 temas en Mateo 8 y 9 y hoy vamos a unirlos, por así decirlo. Mateo nos relata este Dios con nosotros y nos habla de que ese Dios con nosotros quiere lograr varias cosas con su pueblo, en el cual Él reina. ¿De acuerdo? La semana pasada veíamos Mateo 8 y nos dejaban una pregunta. ¿Hemos altercado con Dios? Yo quiero seguir reflexionando en esa pregunta, quiero analizarla en mi vida, quiero saber si ha pasado eso. Sigo orando por ello, esperamos que varios de ustedes sigan profundizando en lo que hemos venido estudiando. Hoy haremos nuestra reunión de familia en 2 partes. Una parte comenzamos hablando de la fe. Hebreos 12:2 dice la Escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Apenas estamos comenzando, es referencia a la Escritura. Y en Hebreos también habla, justo en el capítulo anterior, de lo siguiente, Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Como dice Hebreos 12, Jesús es el autor o también iniciador, es otra palabra que aparece ahí, de la fe. Él es también el consumador o completador de la fe. Es decir, Jesús la inicia y Jesús la termina. No quiere decir que en el camino entre inicio y fin Jesús no esté presente. Va a estar presente, como lo dicen varias escrituras, entre ellas Filipenses. En Jesús comienza la fe de todos y cada uno de nosotros, de todos y cada una de las personas en esta tierra, comienza la fe en Jesús. Sin Él no habría fe. También Jesús completa y termina la fe. Lo que nos haga falta, Él lo terminará. Pero entre una y otra, es decir, entre el comienzo, entre una actividad de Jesús, el comienzo de la fe y el fin de la fe, hay un espacio. Otra vez, Jesús está también entre ese espacio. Pero queremos hablar de algo dentro de ese espacio que nos compete a nosotros. Segunda de Pedro 1:5 dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe. Varias cosas. A la fe hay que añadirle varias cosas, como dice Pedro, segunda de Pedro 1:5. Dios, dice esta misma escritura justo antes, que ha dado todo para la vida y la devoción del ser humano. Todo lo ha dado. Y también nos dio sus promesas.
las promesas de la vida eterna y de compartir su naturaleza. Justo antes, en versículos anteriores, Pedro habla de esto. Por eso, esta parte de la escritura dice por esta razón. Es decir, a raíz de lo que Dios ha dado y ha prometido, nos anima a que con diligencia añadamos a nuestra fe ciertas cosas. Como lo vemos en la escritura, Jesús comienza nuestra fe, pero aquí viene algo de nuestra parte. ¿Y qué es ese algo? Es que en últimas, aunque la fe es un don de Dios en el sentido de que Dios ya hizo todo por darnos la fe, ya hizo todo lo que Él necesitaba hacer, ya hizo todo lo que tenía que hacer de su parte. Es decir, Él nos buscó, nos habló de muchas maneras, entregó a su Hijo por nosotros y nos promete la vida eterna. Ahora nos toca nuestra parte. La fe tiene dos componentes, lo que Dios hace y lo que nosotros hacemos. Otra vez, ¿es un don de Dios? Sí, porque Dios ya hizo su parte y ya puso la fe, el inicio y el fin en ese sentido. Ya lo hizo, ya Jesús es el iniciador, ya Jesús es el terminador y lo sabemos. Pero ¿qué nos queda a nosotros en la fe? Nos queda una parte. ¿Cuál es esa parte? Tu parte en la fe es creerle a Dios, confiar en Él y serle fiel. Esa es tu parte. Es nuestra parte. ¿Le crees a Dios? Pero ¿de veras le crees? No te sientas condenado, no te sientas condenado. Me refiero a que no es simplemente algo teórico, sino que realmente significa ese creer que lo que Dios diga para ti es verdad. Todo lo que Dios diga es verdad. Y le creo cada una de las cosas que Él ha dicho. La palabra fe reúne tres componentes en sí misma: creer, confiar y fidelidad. Suena como, uy, esto es muy catedrático, pero si se dan cuenta es un caminar. Si unimos esos tres conceptos en una oración, y a mí este ejercicio me ha ayudado y se los comparto, esta frase me ha ayudado bastante. Porque le creo, confío en Él. Y porque confío en Él, le soy fiel a Él. Ahí resumo lo que he entendido de la fe. O parte de lo que he entendido de la fe. Porque la fe, pues es creerle. Cada una de las cosas que Él diga, creer que es verdad. Y lo es. Y una vez le creo, confío en lo que Él diga. Confío en sus promesas. Confío en lo que Él ha dicho. Y por último, le soy fiel. ¿Por qué? Porque le creo, porque confío, le soy fiel. Y ahí entra la obediencia. En últimas, la fe es creer, es confiar y es serle fiel a Dios. Eso es la fe. La palabra fe significa estas cosas. Y sin esa fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere formar eso en nosotros, la fe. Y de eso hablábamos en Mateo 8, otra vez. La escritura habla ampliamente de esto, sino que Mateo quiere desarrollar eso en el pueblo. Dios usa a Mateo para que se desarrolle eso en su pueblo. Entonces la fe, desarrollar eso en nosotros, creerle verdaderamente a Dios, confiar verdaderamente en Dios y serle fiel a Dios. Eso es la fe. En ese sentido, la fe, en últimas, suena raro, pero no tiene que ver con los resultados en esta tierra. Tiene que ver con, yo le creo a Dios y ya. Yo confío en Dios y ya. Yo le soy fiel a Dios y ya. Por ejemplo, en esta cuarentena, ¿qué es vivir esa fe? Así nos enfermemos, así no nos enfermemos, yo le sigo creyendo al Señor. Recordamos, y lo vamos a hacer en alguna reunión, y es la fe de los hermanos, de los amigos de Daniel, en el libro de Daniel. Vienen estos hombres y los condenan a muerte. Y la frase que de ellos sale es,
Nosotros creemos en Dios y sabemos que Él nos puede salvar. Sabemos que Él puede salvar nuestras vidas de esto. Pero aún, si no nos salva, Él sigue siendo el Señor. Nosotros seguiremos siendo fieles a Dios. Así Él no nos salve. Eso es fe. Así la circunstancia no cambie. Porque le creemos, confiamos en Él y le somos fieles a Él. Eso es fe. Por eso Santiago 2:19 dice, si tú crees que hay un Dios, haces bien. Pero hasta los demonios creen y tiemblan de miedo. Es decir, no solo es creer teóricamente, no es creerle de verdad, o sea, creer que Él dice la verdad. Confiar en Él, en lo que Él dice, y serle fiel a lo que Él dice. Chévere, ¿no? Otra vez, a mí en lo personal me ayuda mucho esto. Espero que nos esté ayudando. ¿Qué más quiere formar Dios en nosotros, estando con nosotros? Muchas otras cosas. Pero en este sentido, estudiando Mateo 8, queremos comentar una cosa más, un tema más que hablamos el domingo. Mateo 9, del 11 al 13, dice la Escritura. Comencemos en el 10. Mateo 9, del 10 al 13, si quieren podemos ir allá. Mateo 9, del 10 al 13. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, recordemos, había llamado a Mateo a seguirlo. Entonces fueron a la casa de este, que en otros evangelios se llama Leví, de este hombre se llama Leví. Entonces, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hablábamos el domingo en varias reuniones. Este tiempo y el tiempo que viene va a ser difícil en muchos sentidos. Al parecer, las muertes van a aumentar, los contagios van a aumentar. Ahorita con las nuevas normas para salir a trabajar, aunque hay restricciones, es posible que se expanda el coronavirus. Y probablemente el contagio sea un poco más grande y más rápido. Entonces vienen momentos difíciles, pero también hemos hablado. Son momentos de gran oportunidad. ¿Para qué? Para vivir este cristianismo, para vivir el cristianismo que nos enseñan las Escrituras. Es una gran oportunidad para practicar la misericordia como estamos viendo. Creo que este momento es especial para hacerle caso a Jesús de ir y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Es un gran momento para aprender eso, para hacerle caso a Jesús. Vayan y aprendan. Y no estoy sacándome del grupo o de la bolsa, como diría alguien. No, yo me incluyo. Yo he necesitado hacer esto. Y he podido hacerlo. He podido hacerlo gracias a Dios. ¿Que ya lo sé? No, todavía falta. Y quiero seguir yendo y aprendiendo qué significa misericordia. Quiero seguir yendo a Dios y aprendiendo qué significa que Dios quiera misericordia. Ahora les compartiré algo de lo que he visto, algo de lo que es posible que haya caminado, algo de lo que he caminado y algo de lo que no he caminado. Y lo comenté ya el domingo, pero creo que todos podemos entender estas cosas. Y aquí quiero animarnos a todos nosotros y especialmente a ustedes que me escuchan, y gracias por esa paciencia y esa importancia que le dan a estudiar las Escrituras y en especial ese cariño hacia nosotros y hacia mí en especial. Animándolos a que por favor tengan misericordia de mí también. He aprendido que yo necesito mucha misericordia porque mucho me voy a equivocar. Y les agradezco un montón. Saben cuánto admiro la fe de la iglesia. Ustedes lo saben. Lo saben. En los últimos años he visto
con gran alegría, con gran alegría. ¿Cómo es que Dios nos ayuda a permanecer en la fe? ¿Cómo es que Dios nos ayuda, pese a muchas cosas, a permanecer firmes y fieles a su palabra, en la verdad? Me impresiona la fe de la iglesia. Es impresionante. De verdad, para mí, yo de verdad los admiro, mis hermanos. Los admiro. Qué fe tan hermosa tenemos, qué fe tan hermosa Dios nos ha permitido formar a su lado. Quiero animarlos con eso. Y gracias por la misericordia, gracias por el amor. Creo que ha sido una de las características de la iglesia y sigue siéndolo. Veo el amor de cuántos hermanos han atendido a otros hermanos que están en necesidad. Y ha sido hermoso. Me ha pasado, he ido a preguntar, he llamado, no he ido. He ido a mi teléfono a preguntar, a llamar. Y busco, oye, ¿qué necesitas? No, imagínate que un hermano ya... Impresionante. Muy chévere, muy chévere. Pero hay una realidad y es que nos falta. Y ahorita hablaremos un poco más al respecto. Como les decía, en lo personal, ha sido un retornar a esta enseñanza. Volver a estudiar eso. ¿De qué es la misericordia? Y aprender más de qué significa misericordia quiero. Dios desea, anhela profundamente que vivamos la misericordia. Como diría Malaquías, amar la misericordia. Y otra vez, no quiero decir que no haya entre nosotros gente que ya sea misericordiosa, pero nos falta. Otra vez, siendo reales, y perdón la repetición. Pero no nos apartemos del hecho de que aún nos falta a cada uno de nosotros. No es por desanimarnos, sino al contrario, para que tengamos más misericordia los unos con los otros. Porque si entendemos que nos hace falta, ahí estamos viviendo la misericordia. Recuerdo varios hermanos que han pecado a través de los años y han venido y se han acercado a otros hermanos, a mí, a otros hermanos. Entre nosotros, yo creo que ha sido una práctica entre nosotros muy bonita. Si pecamos, vamos y buscamos ayuda entre nosotros. Y en esas situaciones que han sido difíciles para muchos, hemos podido tener misericordia los unos por los otros. Nos hemos amado mutuamente y hemos tenido compasión. Hemos visto, hermano, fallaste, a veces nos hemos dado duro y es cierto. Pero también tenemos que reconocer el amor que Dios nos ha dado los unos por los otros. ¿Cuántos de ustedes han visto a otros pecar y en vez de apagar la mecha que apenas humea, vienen y lo animan y vamos que yo te ayudo? Vamos, yo tristemente he pasado por lo mismo, han dicho algunos, y mira, Dios me tiene acá y mira, yo te abrazo, hermano, y vámonos. ¡Oh! ¡Qué hermoso es eso! Somos ciudadanos de la misericordia del Señor. Reflejamos ese reino misericordioso de Dios. Eso es muy animante. Eso es muy animante. Por otro lado, y quería aprovechar la oportunidad, por si nos pasa, si alguien te acusa, si alguien nos acusa de no tener misericordia, tengamos misericordia de esa persona que nos acusa de no tener misericordia. A veces hemos reaccionado a la defensiva y yo he caído en eso. Me he sentido que me han tratado sin misericordia y reaccioné a la defensiva. Recuerdo un evento hace poco con un hermano. Me sentí despreciado en muchos sentidos, que no me conocía y reaccioné a la defensiva. Ahí no hubo misericordia. Gracias a Dios pude orar rápidamente, entre comillas rápidamente. Lástima, me costó un tiempo, pero fue pensar, como no, pero por algo lo está diciendo este hermano. Y ahí venimos a trabajar en algo y es ¿qué es la misericordia? Voy a adelantarme un poco, lo iba a decir más adelante, pero lo que he visto es ponerse en los zapatos del otro, pero un poco más allá, ponerse en la piel del otro, aunque nunca podremos llegar a sentir lo que sintió el otro,
y nunca podremos llegar a pensar lo que pensó el otro literalmente detalle por detalle, porque cada uno de nosotros somos tan diferentes. Pero sí podremos buscar entenderlo lo más que sea posible. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien te acusa o te dice, no tienes misericordia, tenle misericordia y trata de entender por qué dice eso. Quiero animarnos a eso. Sé que ha pasado. Pero ánimo, ánimo. La idea es ir y aprender cada vez más lo que nos falta de qué es misericordia. Ya estamos caminando en la misericordia, pero aún nos falta. ¿De acuerdo? Sin condenarnos. Sigamos creciendo. Aquí quiero traer a colación un libro del Antiguo Testamento, una historia que varios de ustedes conocen. Oseas 6, dice la escritura, Oseas 6 del 1 al 6, mientras van llegando allá. Oseas, un profeta, su nombre, si mal no estoy recordando en este momento, significa salvación. De hecho, es muy interesante porque Josué, antes de que le pusiera el nombre de Josué, se llamaba Oseas, que significa salvación. Y Josué es la unión de Jehová, Jehová, Oseas. Entonces queda Josué, que es Jehová salva, Dios salva. Entonces es muy interesante que este profeta Oseas y que Josué tengan esos nombres. Ahora, conectemos, esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque Oseas, recuerden, significa salvación. Estoy conectando en este momento el término, no lo había hecho, estoy haciendo el ejercicio en vivo aquí en la grabación de nuestra reunión de familia. Oseas 6 del 1 al 6, recordemos eso de la salvación. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días, nos dará vida. El tercer día, nos levantará. Y así viviremos en su presencia. Interesante. Versículo 3. Conozcamos al Señor y vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas. Los herí con las palabras de mi boca. Ahí entendemos a qué se refería con despedazar. Mi sentencia los fulminará como un relámpago. Lo que pido de ustedes es amor, dice esta versión. Literalmente dice, lo que pido de ustedes es misericordia. Más literalmente dice, misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Son como Adán. Han quebrantado el pacto. Me han traicionado. Entonces recordamos la pregunta que nos hacían hace 8 días. ¿En qué hemos luchado contra Dios? ¿En qué hemos peleado contra Dios? El versículo 3, como lo decíamos anteriormente, es uno de los objetivos que buscamos como pueblo, conocer más a Dios. Conocer más a Dios. Así que miremos un par de cosas. ¿Por qué la corrección y la disciplina de Dios tan fuerte a su pueblo? Porque el amor de su pueblo era como la nube matutina, como rocío que temprano se evapora. Y esto tenía que ver con que no estaban haciendo lo que Dios pedía. No lo estaban siguiendo. Jesús, Dios, acá en este caso, pedía amor por encima de los sacrificios y conocerlo a Él por encima de los holocaustos. ¿Qué significa esto? Conocer a Dios significa ser íntimamente uno con Él. Eso significa conocer a Dios y tristemente el pueblo no lo estaba viviendo. Hablamos en el taller de casados este fin de semana, que están invitados. Dentro de un mes estaremos anunciando con más preámbulo el día y la hora del taller próximo. Hablábamos con los casados que el matrimonio tiene como objetivo reflejar a Dios. Dios, que es uno, son 3 que son uno, unidad, el matrimonio es lo mismo. Una pluralidad que llegan
a ser uno solo. Y Dios es el que sabe hacer eso. En este caso, Oseas habla que el pueblo estaba siendo infiel a Dios. El pueblo estaba haciéndose uno con sus ídolos y de hecho con la sociedad en la que vivían, con el tiempo en el que vivían. De hecho, recordaba el Salmo, no hay necesidad de ir allá, yo lo leo, Salmo 135, versículo 14 hasta el 18. Dice la Escritura, ciertamente el Señor juzgará a su pueblo y de sus siervos tendrá compasión. Mira este Salmo. Los ídolos de los paganos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, ni siquiera hay aliento en su boca. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Me llama la atención el versículo 18 de este Salmo 135. Las personas se van a parecer a lo que siguen. Y en este caso la Escritura dice que las personas se van a parecer a lo que idolatran. Y por más increíble, wow, súper espectacular, no sé cómo se diga, que sea un ídolo, no es Dios. No es Dios. Y las personas van a terminar pareciéndose a lo que idolatran. Entonces, imagínate tú, si el Dios de alguna persona es el dinero, a eso se va a parecer. Entonces alguien dirá, uy, se va a parecer a un billete de 100,000. Eso es solo papel. Entonces, imagínate cómo será una persona que su Dios es el dinero. Retomemos Oseas 6:6. Lo que pido de ustedes es amor o misericordia. Misericordia quiero, literalmente. ¿Qué misericordia pueden tener esos ídolos? En cambio, la misericordia de Dios es abundante. La misericordia que vemos de Jesús es gigante. Es, de hecho, en muchos sentidos y para muchas personas, es absurda la misericordia que Jesús tuvo. Morir por gente como yo es hasta tonto, pero es misericordia. ¿Qué pide Dios? Misericordia. ¿Qué significa? Que amemos como Él lo hizo, que seamos misericordiosos como Él lo es. ¿Cómo es eso? Ponernos en la piel del otro, como veíamos el domingo. Buscar ponernos en la piel del otro, que es lo que Jesús hizo. Acercarnos lo más que podamos a qué piensa, qué siente, qué experimenta esa persona en lo que está sucediendo en su vida. Y también misericordia quiero puede significar, de hecho, significa, según varias escrituras, que me hace falta en esta definición, pero si ponemos en práctica esto, vamos a ir caminando mucho más en la misericordia, como ya varios lo hacen. ¿Qué más significa misericordia? Hacer de las necesidades del otro mis necesidades. Como les decía el domingo, en mi caso, creo, y lo he visto, al menos lo he hablado con mi esposa, y es que veo que soy misericordioso con mi esposa y con mi hijo. O sea, lo veo y lo experimento, lo camino. Pero lo reconozco, con otros me falta. He visto que he caminado la misericordia con más personas. No quiero ser arrogante, es que es algo que Dios ha hecho. Dios ha hecho. Pero evidentemente, específicamente en este momento, pienso en varias personas con las cuales no he sido misericordioso y les pido perdón. Perdón, leyendo esto, hablando de esto, orando estos días por esto, me di cuenta, me faltó misericordia. Pero bueno, chévere que esto me esté ayudando y gracias a Dios, gracias a Dios por estar conmigo y no dejarme solo en esto, porque no lo voy a hacer. Entonces he hablado con estos hermanos, con algunos de ellos y les he pedido perdón. Y he buscado entender qué es misericordia quiero. Entonces oremos unos por otros para alcanzar esa misericordia, para poder ponernos en la piel del otro, para poder hacer sus necesidades mis necesidades. Quiero ir cada vez más hacia allá.
mí, que yo tenga misericordia de él, como Dios dice, eso es muy chévere. Yo, gracias a Dios, lo he podido experimentar en mi casa con mi esposa. Y el diálogo es interesante. No, ¿tú qué quieres? No, ¿tú qué quieres? No, ¿tú qué quieres? Y suena como infantil, pero no. Yo lo vivo a diario en mi casa. Yo veo eso que Dios ha hecho en mi esposa. Veo que Dios ha hecho eso en mí, gracias a Dios. No, gracias a Dios. Uf. Entonces, no, yo le sigo agradeciendo a Dios. Trato de buscar satisfacer las necesidades de mi esposa. Porque eso significa misericordia, quiero. Pero otra vez, porque he aprendido de Dios, no porque yo no sabía qué era eso de misericordia. De hecho, yo llegué a pensar que era tener lástima del otro. No, eso no es. La misericordia es proactiva. Veo la necesidad del otro, la hago mía, pues ¿qué hago? Atenderla. Atender la necesidad del otro. Suena lógico ahorita, pero no, para mí no era lógico. No, yo, de los de misericordia, el más atrás, de los que más atrás seguramente estaban en esto de la misericordia, yo, mis hermanos y los que escuchan esto. De veras. De veras. Ahora, si la misericordia es solo de tu parte y el otro no la tiene, igual ámalo. O tú consideras que de pronto no la tiene, ámalo. Ten misericordia. ¿Vale? Entonces, mucho ánimo. Para terminar, Mateo busca que el pueblo entienda que Dios está con él. Es uno de los objetivos. Por eso, Emmanuel, al principio, y por eso Jesús, al final, Mateo pone la frase de Jesús en el Evangelio de: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dios con nosotros. Principio y fin de Mateo, del Evangelio, y en todo lo que él desarrolla, busca que nosotros entendamos eso. Y en ese Dios con nosotros, aunque es un gran honor, y lo es, porque el Creador mismo está contigo. El Creador mismo está conmigo. Jesús está a mi lado todo el tiempo. Y el Espíritu está en mí, en ti, todo el tiempo, en los que nos hemos unido a la sangre de Cristo. Pero también está con nosotros para hacer mucho en nosotros. Hemos visto varias cosas para que lo conozcamos, evidentemente. Perdón el ruido. Para que nos formemos a imagen de Jesús. También, por eso Dios está con nosotros, porque no nos deja solos en ese caminar. En ese sentido, Dios trabaja varias y muchas cosas en nosotros. También la fe lo trabaja con nosotros, pero recordemos, Dios ya hizo su parte y nos toca nuestra parte. Porque le creo, confío en él. Porque confío en él, le soy fiel. Esa frase, lo que les digo, me ayuda un montón. Y también trabaja en nosotros, como su pueblo, la misericordia. Nos dice, vayan y aprendan qué significa misericordia, quiero. Y hemos visto ponernos en la piel del otro, buscar hacer eso, entender al otro, hacerle preguntas, investigar qué tienes, qué sientes, qué piensas, cómo vives esto. Y, tratar de entenderlo, porque la verdad es que somos diferentes a muchos. Pero buscar ponernos en la piel del otro es caminar ya en la misericordia, pero también hacer de las necesidades del otro mis necesidades, que fue lo que hizo Jesús. Eso es otra parte de la misericordia. Entonces, ánimo a todos nosotros, nos animamos a buscar vivir esto que las Escrituras nos señalan. Muchas gracias a todos por estar acá, por sacar el tiempo. Sigamos sacando el tiempo, sigamos conectándonos. Trataremos de hacer nuestras reuniones en vivo. Estamos buscando las soluciones, las mejores soluciones. Sigamos animándonos unos a otros. Oremos, por favor. Señor Dios, gracias, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso. Gracias, Señor, por tu obra en nosotros también, porque es parte de tu misericordia. El que estés con nosotros y el que sigas trabajando en nosotros y con nosotros. Gracias por permitirnos pasar este tiempo tan difícil en este mundo a tu lado. Padre, y hoy queremos pedirte, pues varios de nosotros lo pedimos a diario, pero seguimos pidiéndote, Señor, ayúdanos
a caminar cada vez más sólidos en la fe, a hacer nuestra parte, a creerte. Ayúdanos a creerte. Ayúdanos a confiar. Ayúdanos a hacerte fieles. Es nuestra parte el creerte, el confiar y el ser fieles, pero tú, Señor, sabes cuán débiles somos y necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos a ser misericordiosos, Padre, empezando por nuestra casa, pero también por el perdido, por el que no te conoce. Ayúdanos a tener misericordia de esa persona también, Señor. Gracias, Padre, por la misericordia evidente que ustedes han tenido por nosotros. Gracias por la muerte de tu Hijo en la cruz. Reflejo más máximo de la misericordia. O sea, morir por nosotros. Gracias, Señor, por eso. Te amamos. Estamos entregados a ti, rogándote, porque sabemos que nosotros solos no podemos, necesitamos de ti. Dependemos de ti, oh Padre amado. Gracias. En nombre de tu Hijo Jesús te oramos y te agradecemos. Amén. Algunos anuncios. Si Dios permite, este domingo tendremos nuestro servicio dominical a las 10 de la mañana por YouTube. Y la idea es hacerlo también por Facebook. Estamos trabajando cada vez más en eso. Hay varias charlas bíblicas que se conectan online para que podamos estar pendientes de esas charlas bíblicas. Cualquier información nos pueden preguntar, cada uno de ustedes o muchos de ustedes tienen mi información, mi celular o correo, porque hay charlas que se hacen permanentemente y la idea es seguir conectados en charlas. También animamos y de hecho agradecemos el estar pendientes de hermanos que pasan necesidad. Agradecemos mucho hermanos que han ayudado a otros hermanos en llevándoles mercado, atendiéndolos en necesidad de enfermedad, en varias cosas. De verdad, muchas gracias y animamos a seguir pendiente de los hermanos. Sigamos orando, por favor, por las situaciones que se están presentando y por lo que viene. Se está esperando más personas fallecidas en estas semanas. Oremos por las familias que varios de ellos no van a poder enterrar a sus parientes. Y oremos para que nosotros podamos ser de consuelo para Bogotá, para Colombia y para hermanos y personas de otros países también hemos podido servir en ello. Un anuncio especial. De hecho, tendremos un servicio especial el 31 de mayo. Entonces, atentos porque en las próximas semanas estaremos informando al respecto. 31 de mayo, un servicio especial. Estaremos dando más información al respecto luego. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la paciencia. Oremos por esto, que no se quede en una charla. Llevémoslo a vivir. Llevemos esto que hemos estudiado hoy, que hemos aprendido hoy, a vivirlo. Estudiemos más las Escrituras y pidámosle a Dios, al único Dios, que podamos vivir esto. Gracias. Se les quiere un montón. Si Dios nos permite, nos vemos luego. Un abrazo a todos.